Potenciando siempre tu corazón, intentando despertar ese gigante que sale todos los días a trabajar, a amar, a luchar, a soñar. Todos nos vamos enseñando unos a otros a cómo ser gigantes. Vamos a dar inicio a, como siempre, para sincronizar el video en vivo, para después los podcasts, con un sonido, un aplauso, así que sáquense los auriculares, los que lo tengan. 3, 2, 1. Muy bien, y bienvenidos a Escuela de Gigantes. Yo soy Rocío Octisdana y junto con Marcelo Octisdana y Francisco Octisdana estaremos compartiendo las estrategias que tienen en común las personas de éxito, para que vos puedas utilizarlas, aplicarlas en tu vida, alcanzar tu máximo potencial y despertar al gigante que hay en vos. Hoy les presentamos el enojo. ¿Y qué tema el enojo? ¿Por qué surge que proponga este tema? Últimamente lo vengo proponiendo yo el jueves pasado. Dos jueves fueron. El jueves pasado la esperanza y hoy el enojo. Y me pareció muy interesante abordar este tema por varias razones. Porque siempre identificamos el enojo desde un punto como perverso o que tiene un origen, ¿sí? El origen del enojo como algo muy malo. Y recuerdo una película que pasó desapercibida, pero que es una hermosa película, excelente, con Vin Diesel, que es la otra cara del lobo de Wall Street. Se llama El nuevo sueño americano. En esa película, Vin Diesel no es el lobo de Wall Street, pero sí es uno de los secuaces del lobo de Wall Street. Y este muestra la historia verídica de quién fue uno de los que colaboró con el FBI para desarmar toda la estafa que había montado el lobo de Wall Street, que hizo muchísimo daño, destruyendo familias enteras que habían puesto sus esperanzas, especialmente la gente pobre, en que iba a ser millonaria en base a las falsas promesas del lobo de Wall Street. Lo interesante de esa película es que el muchacho que termina declarando nunca quiso trabajar en Wall Street. Este chico se dedicaba a las apuestas clandestinas en el barrio de Brooklyn. Su padre era, no sé si juez o un prominente abogado de Brooklyn, y él hacía como todo lo contrario. Este enojo con su papá lo llevaba a tomar un montón de conductas contrarias a lo que sus padres querían para él, que fuera seguir el camino de su papá de ser un prestigioso profesional. Y él vivía de las apuestas clandestinas, de tener un casino en su casa, que era ilegal, y un poco para poder reconciliarse con su padre o cumplir las expectativas de su padre, se mete en Wall Street y entra en esta sociedad, que obviamente ganaba muchísimo dinero porque se dedicaban a estafar a la gente. Termina siendo descubierto, lo aprietan, bueno, termina él colaborando con el FBI y estando en la cárcel se reconcilia con su papá. Porque su papá iba y siempre le decía, cambia de vida, hace esto, hace lo otro. Y ahí surge el problema, en esa escena final, maravillosa, de por qué este chico estaba enojado con su papá y el distanciamiento que había con su papá. Resulta que cuando él era chico, tendría como 10 años o 9 años, iba en la bici y lo chocan en la bicicleta y cae al piso, incluso se le quiebra un pie. Y el papá viene corriendo desesperado por ver qué le pasó a su hijo, y cuando lo ve en el piso, que está vivo o que está lastimado, ¿qué hace? Le pega. Y ese momento de su vida fue irreconciliable para ese chico y ese papá.
El papá por el remordimiento y el hijo por decir cómo, encima que estoy lastimado, mi papá me golpea. En esa escena final, el padre le dice que toda su vida tuvo ese remordimiento, pero que en realidad él le pega porque le dio tanta desesperación ver lo que le podría haber pasado algo y no le pasó, y fue tanta la impotencia que lo único que le surgió fue darle una cachetada. Y hace unos días un papá, cliente mío, me comenta que su hijo tiene un problema y eso le produce tanta frustración no poder ayudarlo, tanto dolor no poder ayudarlo, que en realidad, en vez de actuar como él quisiera, compasivamente, lo trata mal. Y cada vez que quiere abordarlo para hacer algo juntos, en vez de generar los vínculos sanos y correctos y lindos, él termina siempre enojándose con su hijo. No por lo que él hace, sino por la frustración que le provoca no poder ayudarlo. Y obviamente venía muy traumado con eso y se sentía muy mala persona por esta situación. Cuando me lo contaba, recordé esa película y recordé que muchas veces nos pasa eso, que ante la impotencia de no poder ayudar a las personas que queremos, o a veces a nuestros clientes, o querer resolver algo, a lo mejor una función pública o lo que sea, pero mucho más a veces con las personas que más queremos, esa frustración, esa impotencia, se traduce, en vez de la palabra calma, suave, la mano en el hombro, el apoyo, se traduce en enojo. Porque es esa incapacidad para tener la paciencia. Y esa incapacidad viene por el dolor del amor. Entonces, hay como dos niveles del enojo. Hay un lugar que tiene que ver con el ego. Entonces me enojo porque quiero ser el que siempre gana, ¿no? El enojo de, por ahí a veces de los deportistas de alta competencia, de que yo quiero ganar y no gané. Entonces esa frustración, esa impotencia, la descargo, me enojo, rompo algo, un palo de golf, por decir así, o una raqueta, como le pasaba a Andrea Agassi, al mismo Federer en su momento, pero es una frustración del ego. El enojo de que no me dejaron pasar en la calle y tenía derecho a pasar yo, y me enoja que no me miren, que no me respeten, que no vean quién soy yo. Y ese es un enojo muy complicado y altamente pernicioso, porque en realidad hay que trabajar sobre el ego y las personas muchas veces no quieren trabajar sobre su ego. Después está este otro enojo que yo vengo hablando, que tiene que ver con la herida del amor, ¿sí? El enojo de no poder superar, no poder vencer, no poder resolver algo que me está doliendo. ¿Y por qué me enoja? Y bueno, porque me duele y porque hay amor de por medio. Este enojo podemos transformarlo en una fuerza muy poderosa, en una fuerza muy sanadora, si le damos lugar, y muchas veces simplemente con explicar. En la película, cuando el papá le explica eso a su hijo, realmente aparece la sanación, la reconciliación entre ellos. Y ahí empieza una nueva etapa en la vida de ellos. Entonces, creo que es muy interesante entender que a veces el enojo viene de la impotencia y la frustración del amor, y otras veces viene del ego. Ambos son malos, ¿sí? Ambos son malos, ambos son destructivos. Sobre el final voy a contar una historia que hace a la historia de la humanidad y que es muy interesante cómo podemos transformar siempre esa misma energía que es enojo en energía de poder y transformación. Entonces, ¿cuál sería un poco el camino a desandar, a mirar? Que miremos dentro de nosotros mismos
qué nos pasa con el enojo, qué parte nuestra está tocando, si el ego o el amor. Si nos está tocando el ego, la vanidad, bueno, está bueno que trabajemos sobre nuestra vanidad, porque no somos tan importantes, y una buena forma es empezarnos a tomar sabiamente, que sería reírnos un poco nosotros mismos. Y si viene ese enojo desde el lado del amor, entender de que el amor también es paciencia, el amor es cultivar otro lenguaje, cultivar otras palabras y confiar. Como hablamos un poco el otro día, la esperanza y la confianza son formas de amor. Bien, muy bien. Muchas gracias, Marcel, por tu hermosa introducción, como siempre. Y en representación de nuestro Centennial, que hoy no está, traigo una definición que me gustó mucho del enojo, que desde las neurociencias. Los neurocientíficos han definido, entre otras definiciones, al enojo como una reacción que tiene el sistema nervioso para manifestarse en contra, eludir algún tipo de molestia y obtener un beneficio. Y esto me parece importante porque, primero, es una reacción y nos habla de estar en contra, de evadir molestias. Entonces se manifiesta como una emoción que es negativa, genera malestar cuando aparece. Y la química cerebral que acompaña esto tiene que ver justamente con un aumento de la dopamina, o sea, se nos sube la tensión arterial, nos ponemos taquicárdicos, respiramos rápido, tenemos como esta sensación, la manifestación corporal de la ira o del enojo es como que se nos hierve la sangre. Y va acompañado con un aumento del cortisol también, que es la hormona del estrés, o sea que se acompaña con este estado de tensión del cuerpo, y una disminución de la serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace sentir bien. Entonces, frente al enojo, la posibilidad de sentirnos bien es mucho menor, desaparece. Una de las cosas que me parece importante destacar es esto que dice eludir algún tipo de molestia. O sea, el enojo aparece ante una molestia, pero desde la neurociencia se la postula como una emoción evasiva. Y en esto es lo que vos mencionabas, Marce, que el enojo no es bueno. O sea, ¿por qué el enojo no es bueno si es una emoción? Y se habla de que no hay emociones buenas o malas. Porque si nos quedamos con esa emoción del enojo y no vamos más profundamente y solo nos quedamos ahí, ya empieza a aparecer el enojo patológico. O sea, un enojo fisiológico, normal, ordenado y que nos mueve, como toda emoción, que eso es justamente la función de las emociones, movernos de un lugar y hacia un lugar. Debería durar unos 30, 40 minutos como máximo. Puede ser un ratito, puede ser mucho menos, pero se postula que hasta unos 40 minutos un enojo es como dentro de lo que es favorable para la fisiología o es acorde a lo que nuestra fisiología está buscando. El tema es que en general nos mantenemos enojados horas, días, a veces años, como en la película, y ahí ya no está cumpliendo la función que tiene que ser, porque una emoción lo que tiene que hacer es movernos, y cuando nosotros nos quedamos en las emociones ya no nos mueven. Y esto que dice de evadir algún tipo de molestia, generalmente el enojo, si bien es feo de sentir, es más fácil de sentir que otras emociones, como por ejemplo el dolor, o la sensación de abandono, o el no sentirse querido, o cualquier otra, o el dolor de la falta de respeto, entonces cuando ponemos la coraza del enojo, nos es mucho más difícil comunicarnos, nos es mucho más difícil identificar cuál es la verdadera raíz. El enojo no es que apareció y no tiene una causa. Generalmente hay una emoción que subyace hacia eso y generalmente es angustia o dolor. Entonces, esto que dice Marce, avanzar sobre el enojo que tenemos y empezar a ver cuáles son esas causas, si en realidad tiene que ver con un montón de cosas que yo me he creado sobre que yo no puedo fallar, sobre que yo tengo que ser de esta manera, sobre que tengo que sobresalir, que tengo que ser el mejor del curso, que tengo que hacer esto, lo otro. Y ante eso,
me enojo conmigo, porque no me sale, porque soy un fracaso, porque bueno, empezar a desmenuzar eso, justamente usar las emociones como un motor, que eso es lo que son. Y bueno, y una de las cuestiones por las cuales no debemos quedarnos en el enojo es porque bloquea la parte más racional del cerebro y la capacidad de comprensión. Es como que va directo a nuestro lóbulo frontal y lo anula. Entonces es muy difícil razonar cuando estamos enojados. Si bien nuestros sentidos se agudizan, y a veces ante el enojo pasa a veces en las discusiones que uno empieza, sobre todo en las parejas, aparece una discusión y terminan discutiendo por un montón de cosas que sucedieron antes. Esto es porque el enojo en cierta manera agudiza los sentidos y nos pone como en modo muy a flor de piel. Y a veces sí, en circunstancias de enojo, uno permite identificar cosas. Dicen que cuando uno está enojado, el cerebro es más difícil engañar a un cerebro enojado, porque ahí es cuando no dejamos pasar una sola. Entonces, bueno, es útil para aprovechar esos momentos y identificar, hay cosas que estamos dejando pasar y que en otras circunstancias las estamos tapando y estamos soportando o nos estamos amoldando, pero la invitación es a indagar en qué información nos trae el enojo. No es ni taparlo y decir que no existe y que no sentimos enojo a pesar de sentirlo, o el tratar de ser súper comprensivos y no sentirnos enojados, ni tampoco quedarnos en esa emoción, porque justamente es una de las formas más fáciles de arruinarnos la vida. Es cierto, ¿no? El enojo también es la puerta a la ira y a la violencia. Y si de otro lado también se enojan, como el capitán y el marinero, por ahí terminamos todos desconocidos y a los golpes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre hablamos acá del GPS de la generosidad, con los demás y con nosotros mismos. A veces nos enojamos mucho con nosotros mismos, somos muy crueles con nosotros mismos. Creo que el enojo tiene que ver en esto de no aguantar otra emoción, como el dolor del amor o lo que sea, y entonces pasamos de la FM del amor, ¿sí?, a la M de la crueldad, y empezamos a ser crueles para descargar ese dolor que tenemos. Entonces, si ponemos el GPS de la generosidad con nosotros mismos o con los demás, bueno, podemos evitarnos los problemas, por lo menos esquivarle al enojo lo más posible. Yo siempre recurro al derecho, porque el derecho es una fuente de sabiduría. Son 3.000 años de tratar de entender al ser humano. Y siempre está este concepto en el derecho del beneficio de la duda, ¿no? De no juzgar hasta no saber realmente qué pasó con las cosas. Creo que ese también es una buena fuente de evitar el enojo. Y cuanto más responsabilidad tenés, más desenojado tenés que estar. Hoy tenemos un mundo en guerra. Bueno, la aspiración sería que quienes están manejando esta guerra estén lo más desenojados posible y en medio de la locura de la guerra puedan mantener cierta racionalidad. Porque si van escalando el enojo, termina muy mal. Si uno ve la película 17 días de octubre, que es sobre la crisis de los misiles, que le toca a Kennedy afrontar, trabaja Kevin Costner en la historia verídica del principal asesor de los Kennedy, y va contando lo que pasó en esa crisis, y hoy estamos un poco cerquita de esa crisis. Te va mostrando cómo va escalando el enojo, y quienes creen que el enojo es algo valioso, como los generales, los halcones del ejército de Estados Unidos y del ejército ruso, que creen que la única solución es ver quién es más enojones y más bombas tira.
por eso amo la negociación y amo la racionalidad del derecho. Poder darte el espacio a que el enojo quede afuera del diálogo, ¿no? Que podamos establecer un puente de oro, como se dice en negociación, y tratar de transitar los vínculos humanos dejando el enojo a un costado, aunque por ahora nos duela. Y por eso, para llegar a un acuerdo, muchas veces lo que hace falta no es una cuestión económica, ni tantas esas cosas que uno cree, sino lo que hace falta es reparar esa emoción que generó el enojo. Sí, porque cuando nos enojamos enseguida empieza esta sensación de justicia que quizás rápidamente se puede tornar en venganza, y el famoso ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Y justamente algo muy interesante es que el ojo por ojo fue un avance en la humanidad, un gran avance, porque antes el enojo llevaba a la venganza y no tenía límites. No era solo el ojo, era el ojo, el brazo, el pie, y el ojo por ojo fue una norma que vino a equilibrar, ¿sí? y apaciguar el enojo, dando esa cuota de venganza, pero justa. Pero bueno, podemos ir más allá, como dijo Gandhi, porque con el ojo por ojo nos vamos a quedar ciegos, ¿no? Uh-huh. Y una estrategia en relación a nosotros y a conversaciones con otros es que hay emociones que son tan invasivas. El enojo dicen que es una de las emociones que más rápidamente se instaura y más rápidamente bloquea áreas de nuestro cerebro. El dolor aparece también, pero no es tan absolutamente invasivo como el enojo. Entonces, y enseguida está esto de buscar tener razón. Se empieza a armar una dualidad, porque cuando uno se enoja es porque se ha sentido herido, muchas veces. La causa no es una cosa agradable, o sea, que hay una persona que se puede haber sentido herida por una acción que ha tenido otra persona. En eso se hiere, se enoja, aparece una discusión, y lo que tratamos de hacer cuando discutimos es tener la razón, cuando en realidad lo más eficaz es darnos cuenta que no teníamos razón y que esa persona no quería herirnos, pero con nuestro cerebro en modo enojo y modo irracional. Se lleva a una dialéctica que es muy difícil salir de ahí. Entonces, para nosotros y para el resto, tratar de sobrellevar la emoción tan invasiva del enojo y tener esa conversación en otro momento. Una de las cosas que peor podemos hacer es pedir tranquilidad a una persona que está enojada. Sí, quizás lo podemos hacer con nosotros mismos, pero sabiendo que nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas nos van a estar diciendo: no tenés que estar tranquilo, tenés la razón, ataca, vengate, esto es justo. Y saber que muy posiblemente nos vamos a arrepentir de eso, porque buscando tener razón terminamos abriendo más nuestra herida, cuando quizás esa herida ni siquiera tenía por qué estar ahí. Es muy interesante todo esto que decís, Ro. Y Krishnamurti decía que el identificarse con una idea era una forma de violencia. Entonces, cuando yo digo soy de Boca y Boca es el mejor, me identifico con eso, automáticamente estoy violentando a los de River o los de otros equipos. Tengo un compañero de trabajo que, profesor de educación física, que él se dice que es hincha de Chacarita acá. Y no hay nadie hincha de Chacarita acá. Y yo le pregunté varias veces por qué era hincha de Chacarita, y él me dice: mira, de realidad es que yo soy hincha de River. Pero para que mis alumnos no se sintieran de que yo estoy de un lado o del otro, o de Boca o de River o de Talleres o de Belgrano, digo que soy hincha de Chacarita, entonces nadie se siente violentado. Me parece una buena forma de crear estrategias que eviten el enojo y la pelea. Bueno, alumnos de este profesor, sepan que su profe es de Chacarita. No vamos a... No lo conocen, así que no. Pero me pareció, es una buena estrategia. Me pareció una forma muy noble
y un muy buen profesor. Tiene puesto el Plantearse corazón en los niños y no en su corazón de excluir a otros. El enojo nos puede servir y es parte del duelo, ¿no? Primero el duelo te paraliza, te bloquea, pero cuando empieza a superarse el duelo aparece el enojo, con lo que sucedió, con el otro. Por eso es una emoción que la podemos utilizar si sabemos de dónde viene y la encauzamos hacia otro lugar aún mejor. Como toda emoción se trata de mirar qué está atrás, qué nos movió. Si nos movió el amor, me parece que es muy fácil desandar el enojo y conectarnos con eso, con simplemente decir te amo, te quiero, o lo que sientas. Ahora, si es del ego, desde la vanidad, la situación es bastante más compleja, porque la vanidad sí nubla mucho más la razón que el enojo. Es esto de yo soy el mejor y yo tengo razón, y eso es bastante complejo, implica tener que desarrollar otra personalidad menos egoica, menos soberbia, y eso ya es más difícil. Ahora, conectarnos con el amor que nos generó el enojo o el dolor es un paso muy simple, es simplemente mirar de dónde viene mi dolor. Sí, ese es el paso que requiere algo de valentía, porque justamente el enojo es como la coraza que hacemos para evitar tocar esa herida que nos duele. Pero las heridas justamente, hay un libro que es Siddhartha, donde él es como una historia como si fuera de Buda, ¿no? No la real, pero es un postulado, en el cual él termina encontrándose con una persona que termina siendo su gran amigo y le empieza a contar todos los dolores de su vida. Y hay una frase muy bonita que dice que el mostrarle sus heridas a su amigo era como lavarlas con el agua fresca de un río. Y justamente lo que necesitamos con las heridas es limpiarlas. Una herida que se tapa y no se toca nunca más, ya sea una gasa o ya sea lo que sea, le ponemos una gasita y la dejamos, posiblemente termine infectada. Eso desde la perspectiva médica. Y también con las heridas emocionales. Necesitamos justamente cuidarlas, lavarlas, no quedarnos a vivir ahí, pero el ponerle algo encima y no tocarla más y cada vez ponerle más cosas encima no va a ayudar a que realmente salgamos de esa situación. Entonces, si bien puede doler, las personas que tienen una quemadura apenas llegan les hacemos un lavado y duele, pero es el paso necesario para poder sanar y a partir de ahí no sentir más el dolor y no estar toda la vida con ese cuidado de que no se toque esa parte porque está lesionada. Es así, hermoso, Ro. Yo voy a contar la historia esta que tiene muchas aristas y es una ampliación de otras veces que la contamos, pero voy a dar algunos elementos más. Y cuando nos vayamos, nos vamos a ir con un tema, ¿sí?, de Cerati, que dice la frase: del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. No me acuerdo el nombre, pero Gastón seguramente sí. No sé si es Puente o una de esas, pero bueno, por ahí estamos. La historia tiene que ver con el emperador Asoka, ya hemos hablado de él. La A en el sánscrito es no. Por eso, no violencia es ahimsa. Ahimsa es violencia. Gandhi, su movimiento de Gandhi, seguía el jainismo, que era el ahimsa, el no violencia. Asoka era el nombre de este emperador. Soka es sufrimiento. Una de las tantas acepciones, tiene muchas acepciones. Asoka es no sufrimiento, no tenía sufrimiento. Pero también significaba
que no tenía compasión, no sufría por nada ni por nadie. Este emperador vivió en el 270 a.C., su papá muere y quedan 3 hermanos. Su padre no quería que Asoka fuera el emperador, porque justamente sabía que su hijo era absolutamente cruel. No podía sentir el sufrimiento de los otros. Eso es el psicópata, ¿no? El que no puede tener empatía moral, el que no puede sentir lo que el otro siente. Entonces muere el padre y Asoka decide disputar el reino a los otros hermanos, les gana la guerra, mata a todos, y era tan cruel que había hecho una cárcel donde él especialmente iba a torturar a sus enemigos. Hay muchas leyendas de cómo fue la conversión de Asoka en Asoka. Ya voy a explicar de qué se trata esto. Porque Asoka se transformó en Asoka con otra concepción. Unos dicen que a través de la esposa empezó como a escuchar la filosofía budista, pero la más conocida de todas es que en la última conquista que él hace, porque él quiso expandir todo su reino en la zona de Pakistán y Afganistán, mata a 100.000 personas, ¿no? Mata a 100.000 personas, y en una ciudad donde él la destruye toda y quedan todos muertos, está contemplando eso sin sufrimiento, sin empatía moral, y ve que viene una figura caminando con una túnica anaranjada y algo en brazos. Y obviamente los guerreros de él lo quieren matar a ese que viene, y él dice que no, y cuando se arrima dicen que era uno de los un monje budista, y que traía un niño en brazos, muerto. Y le dice a Asoka: vos sos capaz de matar cientos de miles, y eso te hace un gran emperador, pero te haría mejor emperador devolverle la vida a este niño. Y dice que ese impacto, que ahí Asoka comprendió que el poder de dar la vida, de crear la vida, no lo tenía, y que en realidad su poder era nada, era un poder efímero y destructivo. Entonces de ahí dicen, la leyenda, que le pide a ese monje que le empiece como a enseñar esa doctrina, y ahí empieza él a cambiar, y decide cambiar todas sus políticas y ponerlas justamente, tratar de reparar lo que él hizo en la protección de la vida. Incluso dicen que una de sus misiones más importantes fue fomentar la educación, y especialmente la educación de las mujeres y los niños, que en esa época, 3 siglos antes de Cristo, era algo que no pasaba por la cabeza de nadie. Y una de las cosas que hizo Asoka fue poner pilares en toda la India y en todo su reino, cada distintos espacios, con frases y sentencias de Buda, ¿no? De cómo era el correcto vivir, lo que era la compasión. Buda no fue una religión, después se transformó en religión, pero el método de Buda en realidad era la compasión por todos los seres sensibles, cultivar la compasión. Ese era el método básicamente de Buda, además de la meditación, pero era una actitud frente a la vida, la de la compasión frente a todos los seres sensibles. Y el primer decreto, o la primera frase que hace publicar el emperador Asoka, es la siguiente, la voy a leer, y dice: antiguamente en las cocinas del rey Asoka, pon tu nombre, pero el rey Asoka, dice, el bien amado de los dioses, dice, se mataba diariamente a centenares de miles de animales por su carne. Vos que sos vegana, y yo un vegano trucho, ¿sí? Me gusta esta frase. Entonces dice, antiguamente en las cocinas del rey Asoka, el bien amado de los dioses,
se mataba diariamente a centenares de miles de animales por su carne. En adelante, dijo su primer decreto, solo se matarán 3, 2 pavos y un ciervo. Y el ciervo no siempre. Incluso en el futuro ya no se matarán a estos 3 animales. Y digo, qué interesante esta conversión de Asoka, que nos da esperanza sobre la humanidad. ¿Qué pasaría si estos hombres que definen las guerras fueran y vieran lo que hacen? ¿Sí? Y quizá viniera alguien y le dijeran, che, mira, podés matar todo lo que sea, pero la vida no la podés dar, no la podés crear. Hay en Ucrania y en tantos lados que sucede esto. Y lo esperanzador e interesante de esto es que de a poquito fue el paso. Simplemente fue una decisión. La decisión de dejo de alimentar mi crueldad y descargar ese enojo, creo que por no sentir, ¿sí? Porque Asoka no siente, no sufre, no nada. Y quizá esa frustración, esa impotencia, es lo que despertaba su crueldad. Y el simplemente hacer un cambio de pensamiento, simplemente ese cambio de pensamiento, le permitió cambiar el curso de su vida, pero no solo la de él, sino la de miles y miles, ¿no?, de seres humanos. Y acá voy a lo que digo, de que Asoka se transformó en Asoka, porque Asoka es el que no sufre, el que no siente dolor. En el aspecto él no sentía dolor por nadie. Pero después se transforma en Dharma Asoka, ¿no? Le agrega el Dharma, en el otro era no sé qué Asoka, pero después fue Dharma Asoka. Pero eso de última es accesorio, como una explicación. El Dharma es seguir las leyes correctas de la existencia, ¿sí? El recto camino de la compasión y del amor. Eso es el Dharma. Entonces, él después fue Dharma Asoka en el sentido, aunque siempre se llamó Asoka, de que él ya no sufría por su gran compasión, ¿no? Pasó de ser alguien que no sufría por su falta de corazón a alguien que no sufría porque tenía tanta compasión que superaba el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la invitación? Como siempre, este programa es la de pasar de que seamos nuestros pequeños Asokas se transformen en los nuevos Asokas, ¿no? De que podamos superar el enojo, el dolor, porque tenemos más compasión, más generosidad, más armonía y más comprensión del ser humano. Si les parece que este programa les sirve, les es útil, tiene esto que queremos transmitir, el Dharma Asoka, ¿sí?, la generosidad para ir más allá, compártanlo, denle like. Ya estamos en podcast, así que búsquenlo, síguenlo en Spotify y en la otra, ¿cómo es? eBooks. En eBooks. A la Rola pueden encontrar en Más que Salud en Instagram. Estos programas en mi Instagram, Marcelo Actisdana, y en YouTube en Actisdana. Todos los domingos en La Bula y el Arte, en el programa de Bruno Laudo, de Rola con el Arte y Bienestar, yo con Historias que Transforman. Y siempre los lunes en Pato a la Mañana en Canal C, La Rola con su columna de salud. Y también estamos en Más que Bien, con otro coequipo que no viene ya los jueves, que es Gabriel Actisdana, en Más que Bien con Actisdana. Yo hasta acá creo que llegué, me voy con esta esperanza de que el dolor que después se transforma, o el no sentir que se transforma en violencia, en crueldad, en ambición, en ese Asoka que no sufre porque no quiere, porque no tiene corazón, hagamos el clic como hizo ese Asoka allá en el 300 a.C. y pensamos eso de a poquito, ¿sí? De a poquito vayamos avanzando
y superamos ese dolor a través de la generosidad, la compasión y la empatía. Bueno, muy lindo, Marce, muchas gracias. Muchas gracias a Gastón, que está acá del otro lado. Siempre nos hace el aguante. Lo dejamos con Córdoba con Salud. Córdoba con Salud. Llegamos hasta acá hoy. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Este es. ¿Cuál es?